Buenas tardes, mis estimados estudiantes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que hayan tenido una muy buena semana. Continuamos con nuestra asignatura de distribución de recursos y continuamos con nuestra metodología de tener videos para cada tema, de forma que nuestro contacto pueda ser no solo en el salón de clases, no solo en las tutorías, sino también cada vez que ustedes lo necesiten, quieren repasar, quieren volver a ver un tema, quieren reafirmar conocimientos, quieren seguir interactuando con la materia, con la asignatura, vamos a utilizar esos videos, recuerden. Hoy vamos a ver otro de ellos con un tema que es a la vez muy importante, pero también muy interesante. Hoy vamos a hablar de las ecuaciones lineales. ¿Por qué son interesantes? Porque vamos a aprender a modelar la realidad, a modelarla matemáticamente, vamos a aprender a ponerla en una hoja de papel, en un tablero, en Excel, en algún tipo de paquete de computador que nos ayude a resolverlo, y vamos a aprender cómo para la vida futura esto nos va a servir muchísimo, porque cualquier sea el tipo de empresa en el que estamos trabajando, una empresa de servicios, una empresa de distribución, una empresa de logística, una de transporte, una academia como la universidad, una nacional, internacional, cualquiera de ellas siempre va a tener lo mismo, va a tener los mismos componentes, y vamos a hablar de los recursos. ¿Y cómo los optimizamos? Pues vamos a aprender a precisamente utilizar las herramientas matemáticas de optimización para ello. Eso lo hace muy interesante. ¿Y por qué para la materia es tan importante? No solo por lo que acabamos de hablar, sino porque precisamente esta es la base. Partiendo de una buena ecuación lineal, partiendo de tener el conocimiento de cómo expresamos el uso de recursos y su optimización en una o varias ecuaciones que trabajaremos de forma simultánea, nos va a permitir precisamente eso. Entonces vamos a ver algunos conceptos sobre el tema de ecuaciones, vamos a hacer el ejemplo o uno de ellos de cómo podemos tomar un ejemplo en la vida real y empezar a plasmarlo. Y este va a ser uno de los videos base que va a servir para adelantar el resto del semestre. Entonces iniciemos con la materia como tal. ¿Qué son las ecuaciones lineales? Entonces empecemos a hablar de ellas. Las ecuaciones lineales son precisamente eso, son la expresión matemática, son la representación de la calidad, de la realidad, utilizando un lenguaje matemático. Es decir, vamos a utilizar lo que empezamos a ver en asignaturas tales como cálculo, como estadística, como pensamiento matemático, de cómo se representan las ecuaciones. Entonces vamos a utilizar conceptos como las variables, como las restricciones, como las ecuaciones que tenemos de diferentes tipos en las cuales utilizamos signos como igual, mayor, menor, mayor que, menor que. Entonces vamos a empezar a trabajar con ellas. Veamos que en este tablero, en esta filmina, tenemos un ejemplo de ellas. Fijémonos. Tenemos una ecuación en la cual tenemos un y, que es un resultado, y decimos que el y, sea lo que sea de la vida real, veremos un ejemplo más adelante, va a ser igual a, o sea que va a equivaler a A1, X1 más A2, X2 más AN, XN. Pero no se asusten, esto no es complejo, eso tampoco es arameo antiguo. Eso es sencillamente la representación con ecuaciones, con números, con variables de la realidad. Más adelante, en un ratico, vamos a ver cuáles son precisamente esas variables. En la filmina anterior veíamos que teníamos X1, X2 hasta XN, las que necesitemos. Esas son las variables. Vamos a darle el nombre que necesitemos. Si en algún momento hablamos de costos, de gasolina, de ladrillos, de harina para el pastel, de dinero para la empresa, de tornillos para una cámara de video, o de un lente precisamente para la cámara de video. Esas son las variables. Y las que denotábamos como A1, A2, A3, es el aporte que esas variables hacen al resultado. Es un aporte que puede ir en peso, en sabor, si era sal, en rendimiento, si era dinero, si utilizamos, por ejemplo, aceite, en qué tan flexible es la maquinaria. De esa forma también podemos representar las ecuaciones de modo gráfico. Recordemos, si tenemos una ecuación con dos variables, x1 y x2, o x y y, o w y z,
Podemos representarlas, por ejemplo, como un plano cartesiano, que es lo que estamos viendo en este momento en el tablero. Un plano cartesiano de 2 dimensiones, x contra y. Si vemos ya de pronto una ecuación con más de 2 variables, 3 de ellas tendremos que representarlo en un espacio de 3 dimensiones y lo que veremos no son líneas, son planos. Eso lo vamos a ver más adelante. Continuando con las filminas, vamos a tener un ejemplo. Digamos que queremos representar una problemática de la vida real. En esa filmina que están viendo ustedes, quise mostrarles un problema que seguramente ustedes lo ven cada vez que entran al computador y ven Google Maps o quieren utilizar, por ejemplo, Waze para ver la distancia o el tiempo o el mejor modo de llegar de un lugar a otro. En este ejemplo van a ver ustedes que en el extremo inferior está la universidad. Estamos en este momento acá y queremos ir hacia el terminal del Salitre. Fíjense, está en el lado de arriba. Entonces le decimos a Google Maps que nos diga, utilizando las variables que él ya utiliza, porque también utiliza seguramente de la misma forma también las ecuaciones lineales, la programación lineal, se llama la ciencia que maneja las ecuaciones lineales, para sacar la ruta óptima. En esta primera filmina tenemos, por ejemplo, le hemos dicho que queremos utilizar un recurso que se denomina el automóvil privado. Entonces dice, vean, la mejor ruta es cojan un poco hacia el norte, bajen por la 26, de pronto lleguen a la 26 y hagan alguna oreja en la avenida Boyacá o en la avenida 68, bajen nuevo por la Esperanza, bueno, cualquiera de ellas. Nos muestra el recurso y nos muestra el tiempo como resultado que vamos a utilizar. Luego le decimos, bueno, ahora quiero cambiar el mismo problema porque voy a cambiar las variables. Ya no voy a ir de pronto, no voy a ir en un automóvil privado. Ahora quiero irme a pie. Entonces al irme a pie me dice, bueno, cuidado. El irse a pie, hago mi resolución de distribución de recursos. Recuerden que tenemos recursos. Ya el recurso no era un carro, no un automóvil privado, sino el recurso soy yo mismo porque voy a caminar. Entonces lo que quiero hacer es que utilizo de la mejor forma el recurso y me voy por una de 2 o 3 posibles vías que el Google Maps o Waze o cualquier sistema de distribución de recursos geográficos y de espacio en este momento me diga. Entonces si coge una se puede demorar 1 hora y 52 minutos, si coge otra de pronto es un poco más directa y lleva 1 hora y 45 minutos, bueno, es otra forma. En la siguiente filmina ya vamos a ver otra, ¿no? ¿Saben qué? Yo no tengo carro, el profe no tiene carro, y hoy después de dictar muchas clases y haber estado con ustedes, tiene afán o está un poco cansado, entonces ¿qué va a hacer? Va a utilizar otro tipo de recurso. Fíjense en eso. ¿Qué recurso va a utilizar? Pues el transporte público. Sencillamente voy a coger otro. Entonces, ¿qué me dice mi sistema de ecuaciones que ya manejé y lo trabajo muy sofisticado en este caso, pero es la misma base? Me dice, no, ¿sabe qué? Váyase, coja un SITP o de pronto coja un Transmilenio que baje por la 26, se baja en la estación, puede ser la de Maloca, puede ser una de ellas, y devuélvase a pie. O sea, utilice 3 diferentes modalidades, fíjense. Entonces, en ese caso, ya no se va a demorar 25 minutos de pronto como se podría haber demorado en un carro privado, ya no se va a demorar casi 2 horas si se hubiera ido a pie, sino en ese momento se va a demorar 40 minutos. Entonces, fíjense que estamos linealizando nuestras problemáticas. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen para que lo tengamos mucho más claro. La representación lineal de un problema de la vida real se ve como la ecuación de la parte de arriba de la filmina. Y, que es lo que yo quiero tener como resultado de lo que estoy buscando, es la suma de unas variables con el aporte que esa variable da, cada una de ellas. X1, X2 hasta Xn son las variables. Por ejemplo, me fui el primer tramo a pie, hasta allí está la avenida Tercera, X1. Me fui el segundo tramo, puede ser en SITP o en Transmilenio, es el X2. Me bajé en cierto paradero, depende si me fui en uno o en otro, y utilicé de nuevo a pie o me fui en bicicleta, es el X3 o el X4 o el X5. Fíjense, son diferentes variables. ¿Y cuál es el aporte? A1, A2, AN. Por ejemplo, A1, si me fui a pie, iba a 10 km por hora. A2, si cogí el SITP o Transmilenio, iba a 50, 60 por hora. Y así continuamente hasta, por ejemplo, AN, si fui un tramo en bicicleta,
a 15 kilómetros por hora o un tramo en automóvil privado a 60 o 70 por hora. Entonces es el aporte. Entonces vean, las variables son los diferentes tipos de recursos. Los coeficientes se denominan así como A1, A2, A3, AN, son los aportes. Entonces tenemos que Y, en este ejemplo que les estaba dando, es el tiempo total. X1 a X sub n, cualquiera de ellos, es el tipo de transporte. A1 hacia AN es, por ejemplo, el tiempo, pero puede ser no solo con A, puede ser con B, con C, con D, no importa. Recuerden que es el efecto, el aporte de cada variable. Puede ser tiempo, puede ser velocidad, puede ser la ganancia, puede ser la distancia en metros, puede ser la gasolina, pueden ser los peajes, puede ser la cantidad de pasajeros. Cualquier tipo de aporte de las variables se puede notar también. Entonces, ¿qué nos ayuda a entender esto? Nos ayuda a entender que cualquier tipo de problemática de la vida real que yo quiera resolver se puede representar como una ecuación lineal. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a ver? En esas siguientes filminas vamos a ver un ejemplo de cómo planteamos precisamente esto. Vamos a trabajar con un caso muy reciente, muy cercano, muy real, y es de la Selección Colombia. Vamos a suponer lo siguiente, fíjense. En febrero del 2019 finalmente se formalizó el contrato que la Federación Colombiana de Fútbol hizo con el técnico, con Carlos Queiroz, el portugués. Entonces él llegó, la rueda de prensa, iniciamos, bueno, vamos a trabajar con la Selección Colombia de aquí en adelante. Entonces, ¿qué le dijo a la Federación? ¿Sabe qué? Le doy la base de recursos, le doy la selección que estaba funcionando en el 2014 y en el 2018. Y entonces dijo, vea, ahí le entrego. Está Falcao, está James, está Ospina, veo por ahí a La Roca Sánchez, veo a Santiago Arias, veo diferentes trabajos, a diferentes jugadores, perdón, que estaban en 2014-2018. Juegue con ellos. Dice Queiroz, un momentico, vamos a hacer una cosa. Yo estuve en una de las clases del profe Diego con ustedes, mis estudiantes, y él me enseñó que hay que empezar a linealizar, empezar a mostrar en ecuaciones la realidad. Entonces quiero exponer aquí algo, señores de la federación. Y va al salón y les muestra esto. Vea, acá tengo jugadores. Y los analicé a cada uno, por supuesto, por en qué parte de la selección están jugando, en qué país, cuánto han jugado, qué posibilidades tienen, qué es lo que han hecho. Aquí los tengo todos analizados. Vamos a verlos entonces como una ecuación. Primero, puedo definir los recursos de mi selección. Tengo 4 posiciones claves. La de arquero, para este ejemplo de la clase de hoy vamos a llamarlo A. Ya no vamos a utilizar X1, X2, X3, sino vamos a utilizar esta notación. El arquero o los arqueros, depende cómo lo juguemos, lo utilizamos con la letra A. Tengo también defensas, vamos a trabajarlos con la letra D. Tengo volantes, vamos a trabajarlo con la letra B corta. Y los delanteros, en este ejemplo, para no confundirlo con los defensas, vamos a utilizarlos con la letra E, o vamos a denotarlos con la letra E. Esto tiene que ver con los recursos, pero recordemos que también hay lo que llamamos antes el A1, el A2, el A3, era el aporte de los recursos o el efecto de esos recursos. Vamos a suponer que para este ejemplo tenemos el recurso F, que es el de defender, el recurso C, que es el de crear, y el recurso G, que es el de marcar goles, para no confundirlo también con otras variables anteriores. Entonces dice el técnico Queiroz, y aparte de eso he hecho un estudio y una medición. Tengo exactamente cuál es el aporte de cada uno de ellos. Fíjense, en promedio, los arqueros de la Selección Colombia los puntué con 10 para defender, 0 para crear y 0 para golear. No son muy dados a salir con el balón, ya pasamos el tiempo de Higuita, Ospina se queda más en el arco, es muy bueno, tiene 10 puntos, y pues no, solo muy de vez en cuando, si se hubiera dado la posibilidad, va a cabecear un tiro de esquina o algo así, y de pronto ha metido un gol o de pronto no, entonces vamos a darlo con 0
de aporte. Vamos a ver qué pasa con la defensa. Tenemos defensas muy buenos, juegan en otras ligas, en Europa, en América, y vamos a decir que la defensa a veces colabora para los goles, a veces no, pero defiende muy bien. Entonces tiene un puntaje de 6 para defender. Depende de su salida y su proyección, he medido que los defensas aportan en 2 para crear y de vez en cuando rematan, disparan de afuera o en un tiro de esquina cabecean. Vemos ya a Jerry Mina en el Mundial pasado y tenemos entonces un punto para golear en el caso de los defensas. En el caso de los volantes, también son muy buenos para defender, cortan juego, no participan tanto como evidentemente la defensa, pero también nos sirven para equilibrar el equipo, entonces tienen 3 puntos. Evidentemente ellos son los que más puntaje tienen para crear, son los que realmente hacen la transición desde atrás hacia adelante, vamos a darles 4 puntos. Y de vez en cuando también colaboran un poco para golear, para marcar goles, les vamos a dar 2 puntos. Y ya vamos a hablar de los delanteros, que son nuestro último recurso, los que ya denotamos con la letra E. Y entonces tenemos que ellos colaboran de vez en cuando para defender, sobre todo en el medio, a veces bajan, tienen un punto, colaboran para crear cuando pues están un poco más retrasados, pero su punto es golear. Y entonces vamos a darles 5 puntos para golear, así como les dimos 3 para crear y 1 para defender. Y también me he dado cuenta que para la Copa América y para seguramente la eliminatoria del próximo Mundial, tengo que plantear entonces que los partidos más exitosos van a tener por lo menos 25 puntos de defensa. Recuerden que depende de la posición del jugador, me aporta algunos puntos a la defensa. Yo sé que si en un equipo voy a tener por lo menos 25 puntos de defensa, mínimo, ojo que es clave en esta materia, estimados estudiantes, empezar a entender el concepto de igual, mayor, máximo, menor, mínimo, cuando planteamos una ecuación lineal. En este caso, mi equipo ideal para la eliminatoria va a tener mínimo 25 puntos de defensa, va a tener mínimo 20 puntos de creación y va a tener mínimo 15 puntos en golear. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de este momento es entender cómo planteamos las ecuaciones lineales, que durante videos próximos vamos a aprender a resolverlas, pero por ahora vamos a aprender sobre todo a plantearlas. Más adelante nos preocupamos por cómo resolverlas, cómo llegar a resultados, cómo lo manejamos de cierta forma, pero entonces vamos a plantearlas. Vamos a ir entonces, muchachos, al tablero. Vamos a empezar a entender cómo se maneja esto. Vamos al tablero. Recordemos que tenemos cierto tipo de recursos. Tenemos arquero, tenemos defensas, tenemos volantes y tenemos lo que denotamos con la letra E, que son los delanteros. ¿Cuál es la regla inicial de cualquier partido de fútbol? La cantidad de jugadores. Entonces fíjense, vamos a aprovecharla y con ella planteamos nuestra primera ecuación. La cantidad de arqueros más la cantidad de defensas más la cantidad de volantes más la cantidad de delanteros debe ser menor o igual a 11. No puedo arrancar con 12. Entonces fíjense, debe ser máximo 11. Entonces, si nos dicen en algún problema de alguna ecuación que vayamos más adelante, que la suma de recursos puede ser máximo 11, quiere decir que los recursos tienen que ser menores o iguales a 11. Continuemos. Vamos a hacer una ecuación de cómo va a armar la defensa el técnico. Entonces, de nuevo, tengo arquero, tengo defensas, tengo volantes y tengo delanteros. Pero entonces, ¿qué pasa? Recordemos, para defender, el arquero me aporta 10 puntos. Fíjense en esto. Recordemos, para defender, la defensa me aporta 6 puntos.
¿Se dan cuenta que se parece bastante al tipo de ecuaciones que estamos trabajando? Entonces fíjense, los volantes nos aportan 3 puntos para defender. Y fíjense, los delanteros nos aportan 1 punto. Entonces, ¿qué tengo yo aquí en cada uno de los 4 momentos? Tengo aportes para defender. Entonces, si yo sumo el aporte del arquero o de los arqueros, más el aporte de los defensas, más el aporte de los volantes, más el aporte de los delanteros para defender, pues tengo todo mi potencial de defensa. Y recuerden que me dijeron, para tener un equipo ideal, tengo que tener mínimo 25 puntos de defensa. Es decir, lo que me aportan ellos debe ser mayor o igual que 25. ¿Por qué mayor o igual? Porque mínimo debo tener eso. De ahí en adelante lo que yo pueda aportar al equipo, pues va a mejorar mi punto de defensa, va a mejorar mi estructura defensiva. Continuamos. Vamos a ver ahora, ya tenemos 1 y 2 ecuaciones que nos muestran la realidad. Vamos ahora con una ecuación, por ejemplo, para la creación. Tengo de nuevo arquero, tengo de nuevo defensas, tengo de nuevo volantes y tengo de nuevo delanteros. Pero ahora el aporte de cada variable, recuerden, el aporte de cada variable es diferente. Si ustedes recuerdan el cuadro que vimos algunas filminas atrás, el arquero no crea, entonces me da 0 puntos. Los defensas tienen 2 puntos para crear. Los volantes tienen 4 puntos para crear. Y los delanteros tienen 3 puntos para crear. Entonces, ese es el aporte de cada una de mis 4 posiciones para crear. Si yo sumo la creación de los arqueros más la de los defensas, más de los volantes, más las de los delanteros, recuerden que mi ecuación, mi condición, el estudio que hizo el técnico, dijo que el equipo ideal debería tener por lo menos 20 puntos en creación. Es decir, lo que me den ellos debe ser mayor o igual a 20. Vamos con una cuarta ecuación. Recuerden que también hemos estudiado mucho qué capacidad de golear, de marcar goles, de anotar en el arco contrario debe tener mi selección ideal. De nuevo tengo arqueros, de nuevo tengo defensas, de nuevo tengo volantes y de nuevo tengo delanteros. Pero ahora va a cambiar el aporte de cada uno de ellos. Recordemos, para golear, el arquero en mi ecuación no tiene aporte, los defensas tienen 1 punto, los volantes tienen 2 puntos y los delanteros, por su posición, tienen 5 puntos. Es decir, cada una de esas 4 posiciones me da un aporte diferente para golear. Si yo sumo el aporte de los arqueros, más el aporte de los defensas, más el aporte de los volantes, más el aporte de los delanteros, el estudio me estaba diciendo que el equipo ideal debería tener por lo menos 15 puntos para golear, mínimo 15 puntos para golear. Es decir, el aporte debe ser mayor o igual a 15 puntos para golear. Entonces, fíjense, tengo diferentes ecuaciones. La ecuación se denomina así de disponibilidad de recursos. Tenemos también la ecuación del aporte, en este caso, de defensa. Tenemos también una tercera ecuación. Fíjense en los nombres, ya empecemos a familiarizarnos con ellos. Hemos hablado de recursos, hemos hablado de aportes, hemos hablado de ecuaciones y máximos y mínimos. En este caso, tenemos la ecuación del aporte de las variables a la creación. Y hasta ahora, como última, tenemos el aporte de marcar goles, o llamémoslo por ahora golear, marcar goles. Ya tenemos en este caso una realidad
mostrada en 4 ecuaciones. Pero tenemos otra, y eso es una lógica matemática. Tenemos las ecuaciones de no negatividad. Es decir, en este caso suena lógico, pero cuando ya trabajemos problemas de la vida real que puedan trabajar números negativos, tendríamos que mirar muy bien esto. Por ejemplo, si estoy trabajando con temperaturas de alguna fábrica, de un frigorífico, por ejemplo, y estoy trabajando con temperaturas bajo cero, de pronto el aporte de un refrigerador es negativo, porque estoy hablando de temperaturas. O estoy hablando, por ejemplo, de un tema económico en el cual puede haber ganancias o pérdidas, y las pérdidas las represento como un negativo, pues también habrá negativos. En este caso, como estamos hablando de recursos humanos, personas y puntajes que les damos para qué tantos tengo, qué tanto me aportan en 3 momentos, también tengo unas que se llaman las ecuaciones de no negatividad. Ténganlas también muy claras. Las ecuaciones de no negatividad, donde el arquero debe ser mayor o igual que 0. No puede haber menos un arquero. Donde los defensas deben ser mayores o iguales a 0. No puede haber -1 ni -5 defensas. Los volantes, de la misma forma, mayores o iguales a 0. Y los delanteros, de la misma forma, mayores o iguales a 0. No puede haber, en este caso estamos hablando de recursos humanos, personas, no puede haber negativos. Entonces fíjense, repito, ecuación de disponibilidad, 3 ecuaciones de aporte de cada una de las posiciones y las condiciones de no negatividad. Es muy normal que ustedes encuentren cuando estén estudiando en libros, en otros videos de pronto o en investigaciones, que esas ecuaciones de no negatividad les añaden la expresión sujeto a, o en algunos casos S punto A punto. Esto quiere decir que las 4 ecuaciones que trabajamos inicialmente están sujetas a unas condiciones que no pueden evadirse, que no pueden ignorarse. Están sujetas, en este caso, a las condiciones de no negatividad. De esta forma, fíjense que nos hemos dado cuenta, estimados estudiantes, que es muy sencillo, no es nada difícil. Y ya de esa forma empezamos a entender cómo la realidad la podemos modelar por medio de ecuaciones matemáticas. Como les conté yo en videos anteriores, uno de mis objetivos en esta materia, porque lo he vivido cuando la he dictado, tanto esta como otras materias que tienen que ver con matemáticas, con números, con razonamiento matemático, en algunos casos tiene como cierto tipo de prevención por parte de los estudiantes. No se preocupen. Esta materia es muy sencilla. Es la clave, recuerden, de la línea de ustedes de gerencia de producción que van a continuar viendo o ya la están viendo, depende cómo hayan tenido su evolución, con gestión de recursos, con investigación de operaciones y con gerencia de producción. Recuerden, nuestro objetivo es estar muy cerca de ustedes. Estos videos los quiero grabar por anticipado para que ustedes puedan consultarlos, puedan preguntarme, puedan acercarse en cualquier momento, en la clase, un poco antes, en tutorías. Y principalmente, entendamos el mundo, entendamos el futuro de nuestra carrera, cómo nos vamos a desempeñar, entendamos cómo lo modelamos de forma matemática, entendamos cómo esto es tan sencillo y le vamos a perder, si todavía lo tenemos, el temor a esto, a las ecuaciones, a las matrices. Finalmente, quiero contarles y para darles una pequeña introducción a los siguientes videos, que las ecuaciones lineales se pueden representar de otra forma, en forma matricial. Recordemos lo siguiente, yo puedo decir, en la primera ecuación, si tomara por ejemplo aquí arqueros, defensas, volantes y delanteros, yo podría decir que por ejemplo 1, 1, 1, 1 es menor o igual
a 11. Fíjense, tomé esta, 1, 1, 1, 1, menor o igual a 11. Tomé también, por ejemplo, la segunda. La segunda puede decirme 10, 6, 3, 1, debe ser mayor o igual a 25. La siguiente puede decirme 0, 2, 4 y 1 debe ser mayor o igual a 20. Y la última, sin tener en cuenta por ahora para la matriz las de no negatividad, la última me puede decir 0, 1, 2 y 5 debe ser mayor o igual a 15. Esta es una estructura matricial que yo aprovecho, la encierro entre corchetes y aquí tengo una matriz. En algunos libros o en algunos reportes ustedes encontrarán que así se representa la matriz, porque tengo recursos y resultados. En otras, sencillamente lo que hacen es que le trazan acá una línea para diferenciar recursos de resultados y la denominan la matriz aumentada, que es la que combina recursos con sus resultados. Pero es igual, es muy sencillo. Entonces, fíjense cómo hemos aprendido en esta clase precisamente eso. Hemos aprendido a representarlo de manera matemática en ecuaciones lineales. Recordemos finalmente que esta es una base importantísima para el resto del curso y de esa forma la vamos a ver. Entonces, mis estimados estudiantes, espero que la clase del día de hoy, la temática del día de hoy, les haya quedado muy clara. Espero verlos muy animados en clase, espero verlos haciendo los talleres que llevaré para ustedes de este tipo, con ejemplos de la vida real. Vamos a ver muchos de ellos, vamos de esa forma a practicar y practicar y seguramente vamos a tener resultados muy, muy interesantes. Entonces, por ahora me despido de ustedes y espero verlos en un siguiente capítulo, en un siguiente video de nuestro tema de distribución de recursos. Muchas gracias, un placer haber estado con ustedes. Chao.